vamos a avanzar, vamos a un poco ahora la clase. ¿Se acuerdan que empezamos otra vez un ciclo nuevo con 3000 años de historia judía y empezamos viendo ya vimos todo el Sefer Yoshua y ahora empezamos el Sefer Shofetim, que está muy interesante. Shofetim son los jueces. Ya vimos que el primer juez se llamaba Otniel ben Kenaz, y mientras él estaba, era un tzaddik muy grande y todo el pueblo se comportó bien. Y ahí, entonces ahora vamos a ver cuando él ya muere, después de liderar al pueblo de Israel durante 32 años. O sea, 32 años estuvieron tranquilos, estuvieron en paz. Él era un tzaddik muy grande, enseñaba a la gente. Entonces, después de que él muere, como que ya, aparentemente, como que cuando muere, después de que muere Otniel ben Kenaz, que ahí fue donde nos habíamos quedado, hubo 32 años de tranquilidad, y cuando muere Otniel ben Kenaz, entonces el pueblo judío vuelve otra vez a las malas costumbres. ¿Sí? Porque se acuerdan que dijimos que todavía quedaban muchos kenaanitas, y ellos era un pueblo, pero de los más depravados. Yo estuve buscando un poco en internet y dice que de los pueblos más depravados de la historia son los kenaanitas. Algo impresionante. Y lo dice el internet, no lo dice la Torá. Bueno, la Torá aparte, ¿no? Pero ustedes lo van a ver. Pueblo más depravado es los kenaanitas. Algo impresionante. Imagínense lo que era. De todo, aparte de las idolatrías, todo. Entonces, el pueblo judío, por eso Dios había insistido tanto en que había que exterminar. O se van de ese pueblo, o se convierte. No se convierte en su pueblo. Convertir nosotros no somos proselitistas de ir a convertirse, pero se tienen que cumplir con la Sheva Mitzvot Ben Noach, las 7 Mitzvot de Ben Noach, que una era no hacer avodah zará, una de ellas, y o se van, o entonces la guerra. Eso era lo que Dios insistía tanto, y mediante también los Nevi'im, que les decía a la gente. Pero el pueblo otra vez judío volvió a las malas costumbres, y esta vez Dios le concedió un poder a Moab. Moab era un pueblo, que ahora van a ver dónde está Moab, porque así es, cuando el pueblo de Israel baja, ¿sí? El Goy sube. O sea, está preparado de esa manera para que Am Israel siempre exista, ya lo vimos en toda la historia. Entonces ahora le concedió ese poder. Otniel, como dijimos, justamente yo soy Cohen, no puedo entrar, pero estuvimos hace poco en la tumba de Otniel ben Kenaz, muy cerca de Me'arat HaMachpelah, a unas cuadras, ahí en Hebrón. ¿Ok? Moab, si lo pueden ver acá en el mapa, esto que ven es el Mar Muerto. ¿Sí? Lo que ven, ahora lo van a ver un poquito mejor. Esto es el Mar Muerto. ¿Ok? Vamos a ver. Esto es Moab. Moab hoy en día es Jordania. La parte, ¿sí? Todo esto es Jordania. Esto es Israel. Acá está Hebrón. ¿Sí ven? Hebrón, Jerusalén, Jericó acá, Beersheba acá abajo, y acá todo esto es el reino de Moab. Acá está Amón. ¿Sí? Acá, si van a ver, acá está Damasco. Ok, bueno, más abajo, más al sur, y acá abajo está Edom, el pueblo de Edom, donde estaba también Amalek. Vamos a ver. ¿Cómo? Bueno, sí, exactamente, las dos tribus y media están un poquito así, más arriba, sí, pero sí, exactamente. Más al sur de las dos tribus y media. Acá lo van a ver también. Acá están las dos tribus y media, ¿sí? Y acá abajo, después está Moab, acá, exactamente. Y abajo está Edom. Sí, del otro lado, exactamente. Cuando uno se para en el Yam Melach, en el Mar Muerto, si uno se para, lo que se para detrás del Mar Muerto, eso era Moab. Hoy en día es Jordania. Ok, entonces Dios le dio otra vez ese poder, esa fuerza al pueblo de Moab, una nación que estaba, como dijimos, al este de Eretz Israel. Y había un rey en ese lugar, en esa nación, se llamaba Eglón. Ese rey era el rey de Moab. Siempre Moab había sido débil, siempre había sido un pueblo débil. Pero ahora Dios le metió en la cabeza, porque ya sabemos que todo lo que pasa, y si pasa algo es porque Dios le mete en la cabeza. Como yo siempre digo, porque no lo digo yo, lo dicen los Jajamim, ¿sí? Está escrito en el Mishle, Lev Melech Beyad Hashem. El corazón del rey está en las manos de Dios. ¿Por qué cree que siempre
un rey o un presidente en las campañas dice, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y vamos a hacer esto, y vamos a hacerlo todo. Y después cuando sube, nada de lo que dijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se le olvidó todo? No. Él es lo que quería. Lo que pasa es que cuando ya accede como rey, ahora ya no manda él. Dios le quita el libre albedrío. Todo lo que hace, lo hace por Dios. Entonces, si Am Israel se comporta mal, Boreolam sabe, tiene Arbe Shiluchim, tiene muchos enviados para poder otra vez encarrilar al pueblo judío. Este rey Eglón siempre había sido débil, pero ahora Dios lo hizo fuerte con la intención de castigar al pueblo de Israel por sus pecados. Entonces, y así provocar que hicieran Teshuvá, que volvieran al arrepentimiento. Por lo tanto, el rey Eglón, que de por sí era un súper obeso, vamos a ver, así trae gordo. El rey Eglón decidió invadir Eretz Israel, pero su ejército no era tan poderoso como dijimos, entonces invitó a los ejércitos de Amón, que eran sus vecinos, y Amalek también, para juntos invadir Israel. Entonces se unieron todos. Entonces el que dirigía todo era el rey Eglón de Moab, pero también fueron Amalek y también ahí el reino de Amón, que están acá arriba, acá lo pueden ver, acá el reino de Amón que está acá y el reino de Edom. O sea, sus dos vecinos que son Amalek. Ok, entonces, los tres ejércitos invaden Israel y el pueblo judío no puede resistirlos. No puede resistirlos. Cuando Dios está ahí, nadie puede hacer nada. Cuando Dios se retira un poco, es cuando ahí pueden invadir. Israel, si uno se pone a pensar, nada más vean en el mapa lo que es Israel y vean en el mapa lo que son todos los países árabes alrededor. Es algo impresionante. ¿Y qué pasó? ¿Por qué existe Israel? No tenía que haber existido. Si Hashem está, en el momento que Akadosh Baruj Hu, por algún motivo, en el momento que Dios se levanta y les dice, ustedes pueden solos, puede pasar un 7 de octubre, puede pasar lo que sea. Mientras esté Boreolam, no pasa nada. Hay que saber por qué está o por qué no está. El rey Eglón entonces dominó Eretz Israel y los obligó ahora a pagarle impuestos, ¿no? Tenían que ya pertenecen ahora a sus dominios, tienen que pagar impuestos y obedecer a los moabitas. El pueblo de Israel sufrió ahora un dominio de sus enemigos más tiempo que antes, cuando hubo en una época, dijimos, un rey que había, Husham Rishatayim, que había regido por un tiempo, ahora fue peor, o sea, era un tiempo mucho más largo y más duro. Hashem se había enojado con el pueblo de Israel porque no habían aprendido la lección del primer castigo, no habían aprendido. Ya les dijo que tenían que exterminar a todos o tenían que echarlos. Y no podía, ¿por qué? Porque esto provocaría imitarlos. Y fue exactamente, ¿qué pasa? La generación que está arriba no lo van a hacer, pero los hijos y los nietos ya no ven a Yoshua, ya no vieron a Otniel Bekenaz, ya no vieron. Obvio que no vieron que quería Yansuf, que se abrió el Yansuf, y no vieron que cayó el man. Era todo cuentos que les contaban de que había pasado. Bueno, mi abuelito me contó que cayó el man y todo, pero ya eran otras generaciones. Entonces ya no tenían la misma inmuná, no tenían la misma fe y empezaban a asociarse y a juntarse con los demás pueblos. Y eran un pueblo muy, pero muy malo. ¿Ya estaban instalados? Sí, ya, cada uno estaba instalado en su lugar, todo. Pues, nada más que no habían cumplido la orden de que tenían que sacar a todos. Bueno. ¿Cuántas generaciones habían pasado? 2 generaciones, 3, ahora vamos a ver, pasaron 32 años. Sí, ahora vamos a ver que pasan más generaciones. Vamos a ver. Entonces, Otniel ya se murió. Entonces ahora, en la época de los Sofetim, vamos a ver que dice el Naví, Kol Ish Ayarebe Navi hace, cada uno hacía lo que quería. No, estamos hablando de los judíos, los Yehudim. Ya, si no venía un juez, alguien, un líder, cada uno hacía lo que se le antojaba. Pero, entonces, el rey Eglón esparció sus tropas por todo Eretz Israel, conquistó a los judíos y la ciudad de Jericó la dejó como base militar de su ejército. ¿Por qué justamente eligió la ciudad de Jericó? No es que él la eligió, sino que Dios le puso en la cabeza que escoja y que elija la ciudad de Jericó. ¿Por qué escogió esa ciudad de Jericó como base base militar para su ejército? Era justamente, si ustedes se acuerdan, cuando Jericó fue conquistada. Este es el rey, lo que es, ahora le voy a mostrar. Acá se ve un poquito mejor, ¿sí? El reino de Moab, el reino de Edom, acá está marcado con colores.
reino de Arameo, y esto es lo que, por ejemplo, yo les dije, esto lo saqué de interés tan increíble, Moabita, un pueblo depravado, de los peores pueblos que existieron en la humanidad, los moabitas. ¿Por qué cogió Jericó? Justamente, ustedes se acuerdan, cuando Jericó fue conquistada por Josué, había sucedido un milagro. Prácticamente no hicieron nada para conquistarla. Solamente la rodearon, tocaron el shofar y la ciudad se hundió. Entonces, ahora, justamente Dios esperaba eso, que el pueblo de Israel viera que tomaron la ciudad de Jericó como base militar. Para que, bueno, a ver, ¿por qué Jericó? A ver, Dios te manda todos los días señales. La persona, todo lo que le va pasando en la vida son señales. Sí, todo. Dios te va guiando, Hashem te va guiando en todo tu camino. Esto es una señal. Una persona tiene que saber interpretar cuáles son las señales que le va mandando. Le mandó una señal al pueblo judío: mira, Jericó, la ciudad que te regalé, que no hiciste nada para conquistarla. Solamente tocaste el shofar y se cayó. La rodearon en silencio 7 veces, Kohanim y toda la gente, y se cayó. Bueno, mira, esa ciudad que te la regalé, ahora te la quité. Y ahora la tienen los Eglón, el rey de Moab. Eso era lo que Hashem quería, darle esa señal al pueblo. Por eso escogió justamente esa ciudad. Entonces, no, los canaanitas estaban en Eres Israel, pero ya sabían prácticamente, ya los habían eliminado, quedaban grupos. Pero moabitas es lo que es Jordania, afuera, eran vecinos. Entonces Moab dominó sobre la tierra de Israel durante 18 años. ¿Sí? 18 años dominando ahora con impuestos terribles. Tenían que, aparte, eran todos el ejército siempre estaban ahí dominando. Pero ahora que el pueblo estaba muy presionado, esto es lo que quería Hashem, que Hashem quería que se acuerden de lo que había pasado cuando solamente rodearon la muralla, como dijimos, y se cayó. Entonces, acá ven un poquito mejor el mapa, acá también lo van a ver un poco mejor. ¿Ven? Justamente lo que tú dijiste, Jan. Acá estaba la tribu de Rubén. ¿Sí? Acá la tribu de Gad, y abajo de la tribu de Reubén, Moab y Edom, que son después ahí los de Amalek, ¿ok? Y acá está el Yansub. Y acá abajo, acá abajo está Petra, lo que se conoce justamente acá, por acá abajo. Ahora se los voy a mostrar un poco mejor. Creo que acá se ve, ahí está. ¿Ven acá? Acá abajo con amarillo dice Petra, esto es Petra, para que nos ubiquemos. ¿Dónde es exactamente? Bueno, ok, entonces, el pueblo de Israel ahora estaba tan presionado durante 18 años por los moabitas que empezaron a tomar conciencia, empezaron a hacer teshuvá, empezaron a arrepentirse, aunque por algún motivo, o sea, porque toda la presión que tenían, pero no importa. Dios en ese momento tuvo compasión y decidió enviar a otro shofet. O sea, hubo un lapso que no hubo. Dios dijo, voy a enviar, porque ya, Kishkola y Ashar, Benab, ya sé, cada uno hacía lo que quería. Dios le mandó otro shofet para rescatar al pueblo de Israel. Este shofet se llamó Ehud. Ehud fue el segundo shofet. Ya dijimos, terminó la época de Moshe y Yoshua. Luego de Yoshua viene Otniel ben Kenaz, que era el primer juez. Shofet quiere decir juez. Y ahora, después vino 18 años y llegó el segundo, que se llamaba Ehud ben Gerá. Era el segundo shofet. No era de la categoría de Otniel ben Kenaz, menos de Yoshua, de menos categoría. Era un Talmid Jajam grande, pero no era de esa categoría. Y Dios decidió mandar a este shofet para que él dirija todo. Sí. Ben Kenaz. ¿Es que qué? Sí, ese fue el que trajo todo lo que se habían olvidado, por un pequeño orgullo de Yoshua, al final él lo recordó todo. Entonces vino Ehud ben Gerá. Esto fue en el año, sí. ¿Cómo? Estuvieron, ya no había nada, se murió, y ahí fue donde dominó el rey Eglón, hasta que después de 18 años Dios mandó a otro shofet, que se llamaba 18 años. Ahora vamos a ver. Pero entonces Shofetim empieza a partir de ahorita. No, Shofetim empezó con Yoshua. Desde que entraron a Eres Israel, que destruyeron la muralla. Ahí empezó, no Shofetim, Yoshua. O sea, y después Shofetim, cuando muere Yoshua, ahí empieza Shofetim.
lo que son los jueces. ¿Ok? Esto estamos hablando que es el año, si quieren saber, en hebreo, del 2573 al 2653. En español, bueno, sí, en el calendario, 1188 antes de la era común al 1108. ¿Sí? 2573 al 2653. O sea, estamos hablando 5785, bueno, 2573 al 2653. Y después, en la otra fecha, 1188 al 1108. Bueno, el Beddim, había Beddim ahí, el Beddim designó a Ehud, que era de la tribu de Binyamin, ¿sí? Como un nuevo juez, un nuevo shofet. Era un Talmid Jajam, él era un sabio muy grande, pero no tan grande como Otniel ben Kenaz. Y el problema es que Ehud, él mismo, no confiaba en su mérito. O sea, sabía, pero él no le llegaba a lo que era el juez anterior. Entonces, él tenía miedo que no fueran suficientes sus sejuyot, sus méritos, para ganar la guerra contra Moab. Por lo que planeó una idea diferente. Ir a la guerra, así, no tengo ese sejut. Entonces hizo una idea diferente. ¿Qué dijo? Ideó un plan para matar directamente al rey enemigo Eglón, y después, una vez que aparezca muerto el rey, ahí ya va a ser más fácil, todos se van a desesperar y podemos hacer algo. Entonces el plan consistía en ir con su gente y entrar de alguna manera al palacio con el rey Eglón y matarlo, y a ver cómo hacía. También era un plan muy peligroso, porque también lo podía matar. No era fácil entrar y matar. Pero por supuesto que era un plan muy arriesgado. Entonces Ehud ordenó que le fabricaran una espada especial. Obvio, porque los iban a catear antes de entrar, ¿no? Si es que lograban entrar. Le mandó a hacer una espada, que era una daga, ¿sí? Una espada muy filosa, y de los dos lados. Generalmente el filo siempre es de un solo lado. Bueno, acá hizo que le hagan especial de los dos lados, y chica, y muy puntiaguda. Entonces, una espada especial que le hicieron para poder escondérsela bajo la ropa, y de manera que pudiera matarlo rápidamente. Pero igual era un plan, como dijimos, muy arriesgado. El shofet Ehud, el juez, ordenó a un grupo de hombres que lo acompañaran a él, entonces que fueran con él, cruzaron el Jordán, para llegar exactamente a donde vimos, ¿no? Tenían que llegar hasta aquí, ¿no? Desde Israel al reino de Moab. Entonces llegaron al palacio y le llevaron un obsequio, algo importante. Y llegaron ahí y le dijeron, se presentaron con los guardias, le dijeron que él era el juez ahora, el líder de todo Israel, y le traían un presente, un regalo muy importante que querían dárselo al rey. Entonces, los guardias, primero que todo, le avisaron al rey, después revisaron, catearon a cada uno, lo tocaron, que no tenga nada, pero no se dieron cuenta que este Ehud tenía una espada de doble filo bajo su ropa. ¿Por qué no se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque él la llevaba exactamente, normalmente la espada va en el lado, la espada, la vaina, digamos, no la vaina en venezolano, no, donde se mete, ¿no? Entonces, uno agarra con la derecha, la saca, así hace la espada. Entonces, normalmente siempre catean más acá, pero Hashem lo hizo desde que nació zurdo, justamente, para esto. Entonces, él lo llevaba del otro lado, y era muy chiquita. Entonces, ya, de este lado así nomás, y lo catearon a todos, que era del lado donde normalmente se cargaba la espada o lo que sea. Entonces, inspeccionaron el lado izquierdo de su cuerpo, porque normalmente ahí se coloca, dijimos, para agarrarla más fuerte con la derecha. Entonces, cuando Eglón le dijeron que ya estaba todo bien, Eglón los hizo pasar, que pasen. Entonces, ¿cuál era el plan? Venían personalmente, le dijeron, a entregarle un regalo. Ehud con toda su gente, en presencia del rey, se comportaron respetuosamente ante la presencia. Sin embargo, después de que ya terminó, le dieron el regalo, bueno, nos retiramos, se fueron. Se fueron todos. Se fue Ehud con toda la gente, nadie se quedó. Todo esto era parte del plan. Entonces se van, Ehud acompaña todavía a su gente otra vez a cruzar el Jordán y los despide ahí justamente en el río Jordán. Váyanse, yo me quedo, váyanse. Bueno,
Y ahí regresa solamente el shofet Ehud. Entonces, cuando él regresa, dijo, por favor, le dijo a los guardias, permítame, por favor, tengo que ver al rey, tengo algo muy importante que decirle, que no se lo podía yo decir delante de mi gente. Era algo muy importante. Fueron a hablar con el rey, le dijeron, ¿qué pasa? Ok, pasa. No vieron ninguna razón para negarle la entrada al palacio, porque era el líder judío que ya había estado ahí hace 1 hora o hace 2 horas, y lo habían honrado muy bien al rey, le dieron un honor increíble al rey. Entonces no vieron ningún problema. Entró con el rey y le dijo al rey, el mensaje que le traigo es un mensaje secreto. Por eso mismo hice que se vayan mi gente que venía conmigo, ni siquiera quise que me acompañen para que oigan este mensaje. Por eso regresé solo. Entonces el rey pensó que, bueno, ordenó a todos los guardias que abandonen el cuarto. Por favor, salgan todos. Ya le tenía confianza, ya estuvo, ya platicaron 2 horas ahí, se rieron, platicaron, le regalaron, todo era parte del plan. Entonces, saquen a todos de acá, él me tiene que decir algo. Luego ordenó que todos abandonen la sala, invitó a Ehud al interior de una recámara privada y estaba él sentado en su trono, como dijimos, era muy grande, muy gordo, muy obeso. Entonces le dijo, mire, su majestad, yo tengo un mensaje para usted. Inmediatamente tengo un mensaje de Dios para usted. Cuando Eglón, el rey Eglón, escuchó la palabra de Dios, así con todo y la gordura que tenía, hizo fuerza para pararse. Él no era que nada más creía en Dios, sí, sabía que Dios era uno y después están todos los demás dioses. Cuando escucha la palabra Dios, se para, o trata de pararse, porque era hizo un esfuerzo muy grande, y se levanta del trono. Aunque él servía a los ídolos, también le dio el honor al Dios, al único Dios que existe. Entonces, aparte que un tzaddik, un líder tan como Ehud, que no va a sacar la palabra Dios en vano, entonces seguramente que me está diciendo la verdad, bueno, por eso se paró. ¿Por qué? Y Ehud aprovechó que, entonces era muy gordo el rey Eglón, en ese momento y estaba haciendo un verdadero esfuerzo para pararse, no era así nomás. Entonces, entre lo que estaba haciendo el esfuerzo para pararse y todo, en ese momento se acerca Ehud y le clava la espada en el estómago. ¿Sí? Era algo tremendo, así. O sea, algo que, si ustedes lo pueden ver también, ahí por todos lados se ve cómo imágenes feas, con los intestinos abajo. O sea, ok, le clava, pero era una cosa tan puntiaguda que entraba, y aparte de los 2 lados, filos, que el rey ni siquiera pudo decir o sea, no pudo gritar de tan adentro que metió esa daga. Obvio que si hubiese gritado, inmediatamente entraban y lo mataban a él. Pero así inmediatamente él cae, se muere, y en ese momento, cuando se muere, él ahora tiene que salir. Vamos a explicar esto. Él ahora tiene que salir. ¿Cómo va a salir? Están los guardias afuera. Entonces sale, cierra, pero no sale y cierra con llave. Una llave, se llevó la llave. Está bien, se fue, todo perfecto, todo bien, muchas gracias, ya le dimos. No. Y ahí se quedó, bueno, el rey está adentro, pasan y se va lo más rápido posible, que va, cruza el Jardín. Entonces ahora el rey está adentro, pasa 1 hora, pasan 2 horas, no pasa nada. El rey, bueno, habrá ido al baño a ver qué pasó, y se esperan, hasta que ya después pasaron varias horas, dijeron, no, esto no está, es algo raro. Entonces, por lo tanto, decidieron, no había llave, abren la puerta, o si había otra llave, o decidieron tirar la puerta abajo, y ahí se dieron cuenta que el rey estaba muerto de una manera muy, muy fea. O sea, explican ahí que se le salieron todas cosas de su estómago. Bueno, al final encontraron al rey muerto sobre el suelo con un charco de sangre, la espada clavada. Dijeron, esto fue el líder judío, él lo mató, él va a pagar con su vida. Pero ¿dónde estaba el líder judío? Ya estaba en Israel, ya había cruzado el Jordán, ya había cruzado el Jardín, ya llegó. Entonces Ehud llegó ahora a salvo a Eretz Israel. Inmediatamente reúne al pueblo de judío, a los soldados, toca el shofar, manda a llamar a todos y dijo, ha llegado ahora el tiempo de pelear contra Moab. Cuando se den cuenta ahora que no está el rey, ya no van a saber quién es el líder, no van a tener quien los mande. Entonces los moabitas estaban confundidos en esto todavía porque a causa de la muerte del rey. Entonces dijo, si ustedes confían en Hashem,
como yo hice, él entregará a Moab en nuestras manos. Los soldados obedecieron, tenían miedo, obedecieron igual a Ehud. Primero que hicieron fueron bloquear el río para que todos los soldados que estaban en Eretz Israel no puedan salir. Y mataron a 10.000 soldados dentro de Eretz Israel que se querían escapar cuando se enteraron que el rey había fallecido. Y por lo tanto, y también para que no vengan el otro ejército, que no vinieron porque también estaban muy confundidos, protegieron los límites de Israel y Moab entonces después de esto admitió la derrota y se venció. ¿Los soldados que estaban ahí? Murieron todos, los mataron. ¿Eran moabitas? Los moabitas que estaban dentro de Esquenán, ya habían parado, se querían escapar, los agarraron, los emboscaron, los mataron. Y de ahí en adelante, durante los siguientes 80 años, o sea, desde el año 2573 hasta el 2673, o del 1188 al 1108, porque en las cuentas, en el calendario va bajando, ¿sí? ¿Ok? Hubo paz, 80 años hubo paz y ningún enemigo se animó a invadir Eretz Israel. Fue una época de mucha paz. Ehud, el Shofet, enseñó al pueblo de Israel la Torá y se aseguró de que ya no se sirvieran a los ídolos. Hubo un ídolo que no voy a entrar ahora, que es el pez el Mijá, que en otra clase lo voy a contar, pero normalmente no habían ídolos. El Midrash cuenta el Midrash, que cuando Jacob antes de morir hizo entrar a cada uno de sus hijos y empezó a decir la verajá. Él quería revelarle cuál iba a ser el futuro de todo. Al final de Dios le opacó su mente y no pudo revelarle, pero a cada uno le dijo algo. Y le dijo, cuando le tocó a Binyamin, ¿qué le dijo? Acá lo ven. Binyamin, Zeeb y Traf. Binyamin es un lobo que arrebata. Le dijo en Ruach HaKodesh, ¿sí? Que van a tener un descendiente de Binyamin que va a arrebatar, que va a matar como un lobo. Un lobo primero atrapa a la presa, la arrebata. Así vas a hacer por lo que va a hacer con Eglón, con el rey, dijo, porque él era descendiente de Binyamin. Ya en la Perashá Vayijí, ya en Bereshit ya estaba escrito, profetizado lo que iba a pasar. ¿Sí? Binyamin es un lobo que desgarra, quiere decir. Binyamin, Zeeb y Traf, es un lobo que desgarra. Y de la tribu de Binyamin, ahí vino el Shofet, Ehud, que fue como un lobo astuto, que consiguió engañar al rey. Pero hay otro Midrash también, que dice el Midrash así, en el Midrash Ruth Rabbah, ahora que dentro de poco viene Shavuot, dice así, se los voy a poner acá, se los voy a mostrar. Dice así el Midrash. Rabbi Bar Reuben Amar, Ruth be Orpá, Ruth y Orpá, ¿sí? ¿Saben quién es Ruth, no? Y Orpá es su hermano. Benotab shel Eglón, eran hijas de este rey, de Eglón. Ellas eran hijas de este rey. Tenía muchas hijas, una de sus hijas eran ellas. Shenemar, como dice, Debar, Seter, Li, Eleja, Melech, como trae el pasú, Bayomer, Es, Uchtib, Beheud, Baelab, bueno. Bayomer, Ehud, dice, Debar, Elohim, Li, Eleja. Eso fue con lo que contamos recién. Tengo algo para decirte, le dijo al rey. ¿Sí? Vaya comer a la quise. Entonces el rey dijo, tengo algo para decirte. De Dios, se para de su silla. Amarlo a Kadosh Baruj Hu, en ese momento dijo a Kadosh Baruj Hu, Ata amadta mikiseja, tú te levantaste de tu trono. Lichmodi, por mi honor, te juro, Jayeja, Areni Ma'amid mi meja, yo voy a sacar de ti, ven, un hijo, una descendencia, Yosef al Kisei Hashem, que se va a sentar en el trono de Hashem en el Bet HaMikdash. Tú te levantaste por mí, yo te voy a mandar una descendencia. ¿Y estamos hablando a quién? A un rey malvado. Pero tú me honraste, entonces yo voy a honrarte con que tengas una descendencia que se van a sentar en el Bet HaMikdash. Vayeshevu Sham, que Eser Shanim, que Sheloshim Arba'im Shana Haser, lo vamos a explicar. Aunque Eglón era un rasha, era un malvado, ¿sí? Igual él honró a Dios, escuchó la palabra de Dios y se paró, se levantó, aún cuando no era fácil para él, a una persona de su tamaño. Sí, en el Naví. Dice Shamel y dice grasoso y todo de lo más graso. Sí. Entonces dijo, yo te honraré, ¿sí? A ti también, y te voy a asegurar que uno de tus descendientes se sentará en mi silla. ¿Sabe quién fue ese descendiente? Ruth. Ruth se convirtió, como saben, al judaísmo. Ruth, sí, era cuando cuenta la historia que había uno que se llamaba Elimelech, que él
también era una persona muy importante, un líder en Israel. Y al final, cuando había mucha hambruna en la tierra de Israel, él ya no quería que la gente, estaba cansado que todos vengan a pedirle y pedirle, entonces se decidió irse. ¿A dónde se fue? A Moab. Entonces se fue a Moab, sus hijos eran pequeños, pero después ¿sí? Crecieron, se casaron con 2 goyot. Hay quien dice que las convirtieron, no viene el caso, pero se casaron, y aparte eran personas muy importantes, se casaron con las hijas del rey, con Ruth y con Orpa. Bueno, pero al final Dios los castigó a Elimelech, que se murió, y también castigó a los hijos que se habían casado con goyot también. Y después cuando Naomi, cuando se quedó sin marido, se regresa, y al final se regresa, y se fue muy rica, y al final volvió sin nada, ni zapatos tenía. Y después con sus 2 nueras, pero una nuera, ella le dijo, regrésense, una vez las vimos, la historia de Shavuot, Pesat Hashem las vamos a contar también en Shavuot. Entonces, regrésense. No, al final Orpá se regresó, y Ruth dijo, no, yo a donde tú vayas, yo iré, a quien tú sirvas, yo serviré. Bueno, al final se regresa, se convierte Ruth. Ruth después se casa con Boaz, no voy a entrar ahora en toda esa historia. Y después tuvo a un hijo que se llamó Obed. Obed tuvo a un hijo que se llamó Ishai. Ishai tuvo un hijo que se llamó David, Amelech, y David tuvo un hijo que se llamó Shelomo. Quiere decir que Ruth era la bisabuela del rey David. Cuando muere el rey David, porque él quería construir el Bet Hamikdash, que Hashem no lo dejó, hizo el plano, pero no lo dejó. Al final le dijo, tú no me vas a construir, va a construir tu hijo Shelomo. Shelomo Amelech termina de construir el Bet Hamikdash, y al final, el día que se sienta, el día de la inauguración, en el Bet Hamikdash, en el templo sagrado, no podían sentarse nadie más que el rey. Nadie, no había sillas para sentarse. Entonces, el único que se podía sentar era el rey. ¿Quién era? Shelomo Amelech. Pero todavía vivía la tatarabuela del rey, que era Ruth. Y Ruth se sentó junto con Shelomo Amelech en el Bet Hamikdash. Pero Isaí no sabía la historia de su ¿Quién? Isaí, ¿La historia de quién? el papá de David, no sabía la historia ¿De quién? que había pasado, que mató y que toda la historia que estamos sabiendo ahorita. De Ruth, claro, sí sabía que venía de Ruth. O sea, que sabía de Ruth, pero todo lo que pasó no ¿Lo que pasó con quién? No le entiendo. con ellos, todo lo que había pasado con Elón. ¿Con quién? Sí, sabía que Eglón puede ser de lo peor, no importa. Pero Ruth era una mujer. ¿No estudiaban? Sí. Esto? Sí, pero ellos vinieron después y ellos dijeron, bueno, el rey Eglón está bien, un malvado, ¿qué tiene que ver? Pero la hija salió una Sadeket y se convirtió y llegó a ser. Nerón incendió Roma y era un malvado todo, y tuvo un nieto, se convirtió al judaísmo, y salió Rabbi Meir, el famoso Rabbi Meir Balanés. ¿Y cómo? ¿No sabía que era Nerón? Sí, era Nerón, pero yo lo quise contar aquí. Dije que recién, entre paréntesis, dije que seguía habiendo una bodazara que era el pez el Mijá. Mijá era un yehudí que había rescatado Moshe cuando estaba Moshe, cuando estaba, antes de salir, estaba yendo a buscar el féretro de Yosef y vio que había niños en las paredes, cuando habían matado, los construían y podían. Entonces se empezó a quejar. Dijo, ¿por qué Dios? ¿Qué hicieron los niños? Dijo, yo no te puedo decir, pero ¿quieres? Te puedo dar una muestra. ¿Quieres? Escoge al que quieras y yo te lo hago revivir. Dijo, bueno, sacó un niño de la pared, lo sacó y era el niño que iba siempre con Moshe, se llamaba Mijá. A donde iba Moshe era un niño que, bueno. Entonces, cuando fue Moshe, tira una placa para que se llama Aleshor, dice que suba, con el Shema Meforash, el nombre sagrado de Dios, sube el féretro de Yosef. Y Moshe, en lo que se estaba encargando de agarrar todo el féretro de Yosef, este niño se quedó con esa placa y se la guardó. Cuando salen de Egipto, están por recibir la Torá, y se tardó 6 horas más Moshe, y todo el mundo empezaban a decir, Moshe murió, querían hacer un Egel, Azab, el becerro. Entonces Aarón, para ganar tiempo, dijo, vayan y sáquenle a sus esposas todas las joyas, hasta que le saquen las joyas, para falta que se las den, y después se las tiene que agarrar y fundir, y después ya va a llegar Moshe. Tiraron todas las joyas esas en la olla esa, en la gigante que estaban haciendo, y inmediatamente vino este niño que tenía ese placa que decía Aleshor, que suba el toro, la tira ahí, y como tenía el Shema Meforash, el nombre sagrado de Hashem, inmediatamente se hizo el becerro en un minuto. Y salió toda la boda Zará. Al final, ¿quién la hizo hacer? Ese niño. Dios le dijo, mira, tú escogiste. Yo sé por qué hago las cosas, pero quería demostrarte, escoge uno. Ahora, ese niño, después de que hizo el becerro,
tiró. Ok, era un niño, todavía seguía siendo un niño. O sea, desde que salieron hasta que hicieron el becerro fueron 40 días. Todos murieron de 18 a 60 años, pero los niños menos de 18 no murieron. Él entró a Eretz Israel. Y entró a Eretz Israel y empezó a hacer Abodá Zará en Eretz Israel. Invitaba a todos a su casa a hacer Abodá Zará. Y él estuvo uno de los que más Abodá Zará se llama Pesel Mijá, y volvió a ser el famoso ídolo de Mijá, de este niño. ¿Y quién era uno que pasaba por ahí y lo convenció para que haga Abodá Zará con él y empezó a trabajar con él? El nieto de Moshe. Nieto directo de Moshe. Era Jonatán ben Gershom. Moshe tuvo un hijo que se llama Gershom, el nieto de Jonatán, y él hacía Abodá Zará, el nieto. ¿Cómo Moshe Rabbeinu era? Y mira el nieto. La Torá no se hereda. ¿Sí? Si no porque uno va a ser, el papá es el tzadik más grande, hay que trabajar en eso. Bueno, entonces pasó y ese seguía siendo el Mijá. Pero ahora, ¿quién se sentó con Shelomó Amelech, con el rey Shelomó? Su tatarabuela. Le dijo Dios, tú te levantaste por mi honor, yo voy a hacer que un descendiente tuyo se siente en mi casa, en el Bet HaMikdash. Nada más vean esto, cómo Hashem puede, imaginemos, cómo paga, cómo recompensa, Dios recompensa a una persona que hace un esfuerzo para honrar, hace un Kiddush Hashem. Imaginémonos la recompensa que vamos a tener nosotros con todas las cosas que hacemos por Hashem. Esto nada más Eglón, que era un rey malvado, depravado, pero una vez se levantó por Dios. Imagínense nosotros cuando sale el Sefer Torah, o cuando todo lo que hacemos, el pago que vamos a tener. Si una persona se pone a pensar esto, y aunque estudia Torah y escucha Torah, y además de eso, aparte, obtiene una recompensa por la molestia de caminar para ir a estudiar Torah o para ir a escuchar una clase de Torah. Esa, no que solamente se levanta, camina, hace un esfuerzo para llegar y escuchar una clase de Torah. ¿Cuánto más y más vamos a tener ese pago? Es algo impresionante. No. Pero imagínense lo que es escuchar no levantarse. Él además se levantó y le pagó a Hashem de esa manera, algo impresionante. Y ahí fue, como dijimos, el Maaseh de Ruth, que después lo vamos a contar después, ya para Shavuot. Bueno, bueno, ahora Ruth era la hija. O sea, estamos hablando una generación más. Una generación más. Porque en esa época fue cuando Elimelech se fue a... ¿Sí? No. Ehud lo mató. Pero todavía... Después. Ahora van a ver. Cuando murió. Cuando murió... Ahora, después de eso muere Ehud. Escuchen bien esto. Ahí viene. Cuando muere Ehud, después de 18 años, otra vez se quedó el pueblo sin líder. Pero había un líder que no llegó a la categoría de juez, que era el líder de Israel, justamente era Elimelech. ¿Quién era Elimelech? El esposo de Naomi. Él era el líder, él era el más importante. No era de la categoría de juez, pero era el más importante. Y eso ya lo cuenta la Megillat Ruth, cuando dice, Vahi bime shefot shofetim. Era en la época de los jueces, justamente ahí, así empieza la Megillah. Elimelech, quien en ese momento era el Gadol Hador, vamos a ver, era el más grande, importante de todos, ¿sí? Era el líder, el Jajam, el más grande de la generación. Pero no se preocupó como los jueces por Israel, sino que, al contrario, él abandonó a Eretz Israel. Había mucha hambruna, mucha sequía, y se fue a Moab. Por eso Hashem lo castigó y murió. Luego de su muerte, sus dos hijos, que se llamaban Mahlón y Gilión, se casaron con dos de las hijas de este rey Eglón, el rey de Moab. Ya el rey de Moab no vivía, ya había fallecido. Se casa con Ruth y Orpá, pero también estos, como dijimos, esos hijos fueron castigados. Al final es conocido por todos que luego Ruth se regresó con su suegra, se casó con Boaz, que Boaz se llamaba Ibsán, era el juez, era uno de los jueces de Israel, que se casó ¿con quién? Con Ruth, como vamos a contar más adelante después en el Perek 12. Ahora, ya no hubo 18 años, después de 18 años ya no hubo en ese momento un shofet, pero hasta que después Ehud, sí estaba Ehud, ya era muy anciano,
y en ese momento cuando ya no trabajaba de juez, ya no podía, era muy anciano, no podía dictar las halajot, y escogieron un nuevo juez que nada más estuvo un año, se llama Shamgar ben Anat. ¿Cómo lo escogieron? El Bedim. Había un Bedim que ellos escogían, tenían como que Ruach HaKodesh, como que Dios le ponía a quién tenía que escoger. Eso fue en el año 2636. Shamgar condujo al pueblo de Israel durante el último año de vida de Ehud. Todavía estaba este Ehud, pero era muy viejito. Él lo condujo al pueblo de Israel para poder juzgar. Shamgar peleó contra los Pelistim, algo bueno. Él solo mató a 600 Pelistim sin armas. Tenía como una vara que era la que dirigía al rebaño. Sí, claro. Y con la vara del rebaño mató a 600 Pelistim, ayudado por supuesto por Akadosh Baruj Hu, que los Pelistim estaban armados. Él tenía un palo de fierro que arreaba con eso el ganado. No obstante, Shamgar junto con sus soldados ganaron la guerra contra los Pelistim. Sin embargo, Shamgar no pudo echar a los Pelistim, que siguieron quedando, y había otros enemigos también ahí, por lo que cuando los judíos iban al Mishkan, tenían que ir 3 veces al año, en Pesach, Shavuot y Sukkot, había mucho problema porque en los caminos siempre había peligro que los asalten los otros pueblos. Por lo tanto, evitaban a veces esos caminos, tenían que agarrar otros caminos más difíciles, pero no pudieron deshacerse de sus enemigos. Entonces, porque en su tiempo el pueblo de Israel no cumplió completamente con la Torá. Otra vez empezaban a fallar, y otra vez, cuando era muy difícil, otra vez continuaban muchos sirviendo ídolos. Por lo tanto, Akadosh Baruj Hu no lo ayudó a Shamgar, a este juez, a salvar al pueblo de Israel de todos sus enemigos. Y solamente estuvo un año este juez. Y entonces, en ese momento, otra vez se queda sin juez. No había juez, pero había una jueza, ¿sí? Akadosh Baruj Hu mandó a ella enseñaba Torá, ella tanta Torá sabía que se paraba y enseñaba Torá, pero una mujer no puede enseñar Torá a los hombres. Sí puede, pero no en un lugar cerrado, porque puede haber hijud, o sea, una mujer que no está casada, que no es un hijo, un hermano, un esposo, no puede estar en un cuarto con un hombre. Entonces, ella por eso se sentaba siempre abajo de un árbol para enseñar Torá, para que nadie sospeche de ella. Y enseñaba Torá, sabía tanta Torá que ella enseñaba Torá a la gente. Entonces, después de la muerte de Ehud, de Shamgar, después de la muerte de Shamgar, él falleció, dijimos, un año después de Ehud, las cosas se pusieron aún peores. Otra vez la gente, como dijimos, otra vez empezó a hacer idolatrías, y ahí otra vez vino el castigo de Hashem. Desgraciadamente el pueblo de Israel no había aprendido la lección. O sea, otra vez los presionaban, se acercaban. Los dejaban de presionar, había paz, otra vez Avodat Zará, otra vez idolatría. Es algo muy difícil. Entonces, no habían aprendido la lección. Hasta ahora Hashem siempre les había enviado vecinos que vivían cerca de Eretz Israel, como Aram Naharaim, Moab. O sea, siempre los que lo atacaban hasta ahora eran vecinos. Pero ahora Dios permitió que algunas de las 7 naciones que habían quedado se rebelaran ahora. Hasta ahora nadie, dentro de Eretz Israel, nadie se había rebelado. Todos estaban bajo el dominio. Los que atacaban hasta ahora habían sido los vecinos. Ahora mismo de adentro. De adentro, y la historia se repite. Uno de los reyes de los Kenanitas se llamaba Yabín, era el rey de Hachor, un pueblo que ya estaban dominados. Anteriormente habían sido derrotados por Yoshua bin Nun. Ahora reorganizó su ejército. Y entonces sus soldados atacaron a los judíos y triunfaron. Y el rey Yabín se volvió ahora gobernador sobre Eretz Kenán. De adentro, Yabín, con Bab. Era del pueblo de Hachor, era de uno de los pueblos que se cambió de pueblo. Pero ahora de adentro, o sea, ya no venía de afuera, ahora mismo de adentro se levantó y Hashem le dio que domine. O sea, era algo inconcebible. ¿Cómo? Del mismo que ya ellos estaban dominados desde los tiempos de Yoshua bin Nun. Yabín tenía un general muy fuerte, se llamaba Sisera. ¿Sí? Ese general era un general muy, muy fuerte, un general malvado. A sus soldados no les importaba absolutamente nada la vida de los judíos, pasaban, mataban, cortaban cabezas, eran así. Ellos robaban, mataban a judíos, violaban, lo que sea,
y era un temor muy grande del pueblo judío. Yabín era el rey de Hachor, el pueblo Hachor, con su general Sisera. Sisera se burlaba del pueblo de Israel, decía, ¿dónde está su gran Dios? Yo soy más fuerte que él, ¿por qué no viene a defenderlos? Pero era algo tremendo. Durante 20 años, ahora sufrieron otra vez los judíos bajo el yugo del general Sisera y de los soldados, y no se atrevían a pelear. ¿Por qué? Porque él tenía 900 carrozas de acero, dice el Naví. Hagan de cuenta que son 900 tanques de hoy en día, ¿no? Israel no tenía tanques. Salían a pelear con espadas y ganaban. Pero él venía con 900 tanques de guerra, y por eso no se animaban. Estaban convencidos que era imposible pelear contra Sisera. Entonces, los Yehudim estaban desesperados, clamaron otra vez con todas sus fuerzas a Dios para que los ayude, otra vez volvieron a hacer teshuvá, decidieron arrepentirse de los pecados, y Hashem otra vez decidió mandarles la ayuda, y le mandó una mujer muy especial. Le mandó una mujer que pertenecía a la tribu de Naftalí, se llamaba Débora. ¿Sí? Esta mujer, Débora. No, de Efraín era el anterior. Este era de la tribu de Naftalí. Débora, claro, sí, Débora, sí, vamos a ver. Débora era una sadek, una mujer muy recta y muy instruida en la Torá. Ella siempre se encargaba, la llamaban Eshet Lapidot, la mujer que hacía las mechitas, porque ella siempre se encargaba de hacer todas las mechas para el Mishkan. Ella especialmente las hacía gruesas, ¿para qué? Para que la menorá diera mucho más luz. Hashem entonces le dijo a Débora, tu intención siempre fue que mi luz brillara en el Mishkan, por lo tanto yo haré que tu luz brille entre el pueblo judío. Entonces Débora siempre mandaba a su esposo, Barak Ben Abinoam, para que vaya al Mishkan y lleve todas las mechas, ella se encargaba. Ahora, después vamos a hablar de Débora, pero quiero contarle un midrash. Débora siempre, como dijimos, se paraba abajo de una palmera, ¿sí? Eso es para que tengan una idea, ¿no? A hombres, pero abajo abiertamente. ¿Era leviá o juez? Hasta ahora no. Ahora era jueza, pero fue de los más grandes jueces que llegó a la categoría de profetisa. Por eso se llama Débora Neviá, la profetisa. Entonces ella se sentaba, daba clases a hombres y a mujeres, pero siempre abajo de un árbol. El Midrash cuenta que cuando Jacob, ¿se acuerdan? Vamos a volver un poquito más atrás. Jacob se escapó de la casa de Labán, ¿se acuerdan? Jacob con toda su familia se fue de la casa de Labán. Y su madre, Ribka, le había prometido, cuando se escapó, muchos años, 22 años, Jacob le dijo a la mamá, bueno, pero ¿cuándo voy a saber? No hay WhatsApp, ¿cómo voy a saber que tengo que volver? No te preocupes, yo te voy a mandar a alguien yo te voy a mandar a avisar cuando ya puedas volver. Bueno, al final le manda, yo te haré saber, le dijo cuando será seguro para que puedas regresar y te voy a enviar un mensajero. Así le había dicho en la Torá, así lo dice Ribka, que le dijo a Jacob. Ribka tenía una niñera, no era una niñera, una que la ayudaba, Mineket Ribka, ¿sí? Una niñera no tenía hijos, pero la ayudaba, se llamaba Débora. La Torá dice que se llama Débora. Ella había cuidado y había educado a Ribka, o sea, vino desde la casa de Labán, había venido Débora y siempre vivió con ella, con Ribka. Había cuidado. Aun cuando Débora venía de la casa de Labán, ella era una mujer, dijimos, esta Débora, no Débora Neviá, Débora que venía de la casa de Labán, que estaba con Ribka. La Torá dice Débora, mucho antes. 20 años después de que Jacob se fue, su madre Ribka pensó que el odio de Esaf finalmente se había apaciguado y ya era tiempo de que su hijo volviera. Y Jacob estaba esperando en la casa de Labán, con toda su familia, que la madre le mande a avisar. Entonces Ribka envió a esta señora Débora, a Jacob, a la casa de Jacob, que conocía la casa de Labán, porque de ahí venía esta Débora, y le dijo que ya, vengo enviada por tu mamá, que ya se apaciguó el odio de tu hermano. Y ese fue el mensaje. Entonces, Débora se quedó con Jacob en la casa de Labán, todavía 2 años más, hasta que después de 2 años decidió Jacob regresar. Y ahí fue cuando Jacob regresa
con sus esposas, con sus hijos, y ella, Deborah, lo acompañó. Pero en el camino, cuenta la Torá, cuando ellos ya entraron a Eretz Israel, dice la Torá que Deborah murió en el camino. Dice, exactamente, como Rachel. Y ahí había fallecido en el camino. Jacob se conmovió por ella y la enterró bajo un árbol, justamente al pie de la colina, ya en Eretz Israel, donde se levantaba exactamente Israel, estaba ya dentro de Israel. Mientras Jacob estaba muy dolorido por Deborah, entonces le llegó otro mensaje. Cuenta ahí Rashi que en el momento que muere Deborah también le llega otro mensaje que le muere, dice su mamá. Vaya voy a Jacob, Lusa llegó a Beres Kenam, llegó Jacob a Betel y Bejolam, Bahí Ben Sham Mizbeach, hizo un Mizbeach ahí de agradecimiento que llegó a Israel. Ese lugar lo llamó Betel, ahí se le apareció Niglu Elab a Elohim, se le apareció Dios. Dice acá, Batamo Deborah, murió Deborah, la nodriza de Ribka, Batikaber, Mitajat le Betel, Tajat Alon, abajo de un árbol, se llamó Alon Bajud. Y acá dice que ese mismo día le avisaron a Jacob. ¿Qué tiene que ver Deborah con Jacob en ese momento? Que le avisaron que también, justo llegó un aviso que Ribka había fallecido su mamá. O sea, no alcanzó a ver, Isaac todavía vivía, no alcanzó él a ver a su mamá. Ese árbol donde Deborah fue enterrada se volvió un lugar muy famoso, que muchos judíos iban a rezar ahí. E incluso también, madres judías también iban ahí a rezar. Y muchas de las que nacían en ese momento las llamaban Deborah, por esta Sadek. Esta mujer que juzgaba abajo del árbol era el mismo árbol donde estaba enterrada Deborah, que había venido con Jacob, que se murió en ese mismo lugar. Era la misma. Por eso ella también juzgaba siempre abajo de ese árbol. ¿Y por qué se llamaba Deborah? Porque le pusieron el Deborah, porque muchas se llamaban Deborah en recuerdo a esa Sadek. Por eso ella también se llamó Deborah, como era la nodriza, y era Deborah Neviá. Llegó a una categoría tan alta que superó a todos los jueces. O sea, ella no solamente que era juez, sino que se convirtió en Naví, profeta, era Deborah Neviá. Todos eran Shofetim, ella es Deborah, todavía una categoría más alta. Llegó y entonces Dios se le reveló y empezó a decirle cómo tenía que juzgar al pueblo de Israel. Ella enseñaba bajo un árbol. De acuerdo a la halajá, como dijimos, no se podía enseñar en una casa, por eso era Ihud. Ella se aseguraba siempre de que nadie sospechara, nadie pensaba que se encerraba en un lugar con un hombre. Y ella tuvo el sejud ahora, y toda la gente de su generación tenía el sejud de ver muchos milagros que sucedieron con Deborah Neviá, que Besat Hashem las vamos a contar en la próxima clase.